Antes de comenzar este video, quiero hacer una aclaración importante para todos ustedes, suscriptores y espectadores de Virtud en Verso. Aquí nunca habrá el famoso enlace para miembros. Nunca les pediré que hagan donaciones o pagos para seguir viendo. Usted simplemente viendo, dejando su like, suscribiéndose y compartiendo con un amigo, ya está ayudando mucho. Y esto no le cuesta nada. No le quita dinero del bolsillo ni un posible alimento de la boca de su familia. Piense conmigo, este canal es como una iglesia online, un espacio para debatir, estudiar y descifrar la Biblia juntos, ¿verdad? Entonces, si pidiera dinero, estaría yendo en contra de todo lo que creo y digo aquí. Este espacio está dedicado únicamente a difundir conocimiento y hacerle reflexionar sobre temas importantes de la fe. Ahora que hemos quitado ese elefante de la habitación, pasemos al video. Y disculpen si me extendí demasiado, pero era necesario. Dios no creó el dinero. Dios creó al hombre. Y al hombre, Dios le dio libertad. Libertad para amar u odiar, para construir o destruir. Libertad incluso para crear su propio ídolo y llamarlo recurso. Y así nació el dinero, hecho por manos humanas, con valores impuestos por sociedades. Pero hay quienes se han atrevido a levantar este objeto terrenal ante el altar del Eterno y con voz de autoridad han afirmado: Dios quiere su dinero. ¿Pero será cierto? ¿O será que ese deseo brotó no del cielo, sino del vientre de hombres que confundieron fe con facturación? El diezmo se convirtió en moneda, la ofrenda se convirtió en cobro y el altar se convirtió en mostrador. Durante muchos siglos, los templos se llenaron de voces que decían: traiga su diezmo o estará robando a Dios. Basados en Malaquías 3:10, construyeron doctrinas sólidas, pero olvidando que el texto hablaba de alimentos, no de billetes. En aquellos días, el diezmo sostenía a los levitas, sí, pero se entregaba en provisiones, cosechas, aceite, vino. No había PIX, no había sobre con nombre y valor anotado. Dios no necesita papel impreso. Dios pide justicia, compasión, fidelidad. Y Jesús refuerza esto en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, pero despreciáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. El diezmo se convirtió en un negocio y lo más importante fue dejado de lado. Imagine a un hombre con traje bien planchado, zapatos relucientes y voz elocuente, diciendo ser el representante de Dios. Sube al púlpito y dice: quien no entrega el diezmo será maldecido. No negocie con Dios. Pero mientras habla, él mismo acumula bienes. Vive en palacios, anda con seguridad y no sabe el precio del arroz. Y en el banco de adelante está una madre soltera con 3 hijos que apenas puede pagar el gas. Ella escucha el discurso y entrega lo que no puede. Se lo quita de la boca a sus hijos, esperando una bendición financiera que nunca llega. ¿Esto es fe o extorsión espiritual? El propio Jesús advirtió: de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Pero parece que algunos hombres prefieren vender lo que recibieron del cielo. La religión no es profesión. La fe no es una empresa. Ser pastor, sacerdote o líder espiritual es un llamado, no una carrera. Es servicio, no cargo. El apóstol Pablo cosía tiendas para no ser una carga para nadie. Él mismo dice en Hechos 20:33-35, de nadie codicié plata, ni oro, ni vestiduras, mostrándoles que trabajando así es necesario socorrer a los enfermos. Hoy, ¿qué vemos? Ministerios millonarios, eventos pagados, predicaciones con entrada, campañas con valores estipulados. ¿Dónde está el evangelio que decía: cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha? Mateo 6:3. En lugar de ayudar al huérfano y a la viuda, hay quienes cobran incluso por orar por sanidad. Y quizás lo más triste sea la inversión de papeles. Aquellos que deberían socorrer al pueblo ahora son los que piden ayuda. Aquellos que deberían lavar los pies de los demás ahora exigen alfombra roja y con discursos ensayados transforman el corazón de las personas en cofres. Dicen que quien no entrega será castigado. Dicen que quien da será bendecido 100 veces más. Y citan Lucas 6:38. Dad y se os dará. Pero omiten que Jesús hablaba allí de perdón, misericordia y amor.
no de dinero. La fe se convirtió en un comercio, y quien se atreve a cuestionar es acusado de rebeldía, de incredulidad, o peor, de estar tocando al ungido del Señor. Pero, ¿y si el verdadero ungido es aquel que cuestiona? Dios no necesita cifras, Él quiere corazones. No exige porcentajes, sino pureza. Y cuando Jesús observó a la viuda pobre echar 2 moneditas en el arca del tesoro, Marcos 12, 41-44. Él no elogió la cantidad, sino el sacrificio sincero. Él no dijo que todos deberían hacer lo mismo. No lo hizo una regla, solo mostró que la verdadera entrega no está en la cantidad, sino en la intención. Hoy, este episodio es usado como argumento para presionar a los más pobres a dar incluso lo que no tienen. Pero el propio Cristo nunca pidió dinero a nadie. Nunca usó la necesidad para promoverse, nunca puso cargas sobre los demás. Por el contrario, Él dijo, «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados». Mateo 11, 28. El templo ya no es de piedra. La morada de Dios ahora es el corazón del hombre. En 1 Corintios 3, 16 está escrito, «¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?» Aún así, hay quienes insisten en construir palacios en nombre de Dios, cobrando al pueblo para mantener el lujo de la estructura religiosa. Ayude en la construcción de la casa del Señor, dicen, pero el verdadero templo está hambriento. El verdadero templo está en las calles. Está en las favelas, en los hospitales, en los callejones oscuros de la ciudad. Y los ojos del Altísimo buscan a aquellos que extienden la mano, no a los que levantan recaudaciones. La fe no debería financiar edificios, sino transformar vidas. Y si los recursos vienen, que sean para multiplicar pan, no piedras. Hay un silencio incómodo cuando el tema es el destino del dinero recaudado. Muchos líderes hablan sobre la fidelidad del pueblo, pero pocos hablan sobre la transparencia del liderazgo. El diezmo no es un impuesto, y tampoco puede ser tratado como pago por bendiciones. La bendición es don, es gracia, es misericordia. Y Pablo, en 2 Corintios 9:7, deja claro, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La imposición destruye la alegría, la presión anula la espontaneidad. El cobro transforma la fe en deuda, y lo que era para ser voluntario pasa a ser compulsivo. Es en este punto que lo sagrado se corrompe, que el amor se transforma en moneda de cambio. La verdad necesita ser dicha. Muchos están vendiendo promesas, paquetes de bendiciones, productos ungidos, campañas numeradas, 7 semanas para el milagro, 12 días para la victoria, 1000 reales para romper maldiciones. La fe se convirtió en marketing y el púlpito una vitrina. Pero el evangelio verdadero no depende de campañas, sucede en lo secreto, en la renuncia, en el día a día. Jesús no prometió riquezas. Por el contrario, advirtió que sería difícil para un rico entrar en el reino. Mateo 19:24. Aún así, los líderes prometen éxito financiero a cambio de sacrificio financiero. No es eso lo que enseña la cruz. La cruz habla de entrega, de pérdida, de amor sacrificial. Pero ellos la transformaron en escenario para ganancias personales. Existe una generación herida que se alejó de Dios por culpa de los hombres. Gente sencilla que entregó todo lo que tenía esperando una cosecha milagrosa, pero lo que recibió fue silencio, corazones destrozados, fe debilitada. Y nadie apareció para devolver el dinero, ni para acoger el alma lastimada. Y muchos hoy dicen, yo no creo más en la iglesia. Pero el problema nunca fue Dios, fue el mal uso de su nombre, fue la manipulación de la esperanza, fue la venta de lo sagrado, y lo que podría ser fuente de vida se convirtió en fuente de trauma. Quizás por eso Jesús, al expulsar a los cambistas del templo, haya dicho, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la hicieron cueva de ladrones. Mateo 21:13. Y quizás te estés preguntando, ¿pero no es justo que los líderes vivan de la obra? Sí, la Biblia enseña que digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 5:18. Pero hay una enorme diferencia entre vivir con dignidad y vivir con lujo, entre recibir por servir y enriquecerse por explotar. ¿Pablo recibía ayuda? Sí, a veces, pero hacía tiendas para no ser una carga. Hechos 18:3. Jesús, el propio Maestro,
Dijo que no tenía dónde recostar la cabeza, Mateo 8:20. Entonces, ¿por qué tantos hoy viven en mansiones, con coches blindados y relojes de oro, mientras sus fieles andan a pie y comen con dificultad? ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está Cristo en esto? El problema no es el dinero en sí, es lo que hace con el corazón de los hombres. Como está escrito en 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, sino el amor a él. Y cuando ese amor se infiltra en el altar, lo que antes era santo se vuelve sucio. El púlpito se convierte en escenario, el evangelio en negocio y el pastor en gerente de una fe institucionalizada. Y en este escenario, la prosperidad se convierte en medidor de espiritualidad. Cuanto más tienes, más bendecido eres. Pero Jesús nunca enseñó eso. Nunca relacionó la riqueza con la aprobación divina. Por el contrario, Él exaltó a los pobres de espíritu, a los humildes, a los que lloran. La lógica del cielo es inversa a la lógica del mercado. El llamado a la contribución es legítimo cuando parte del amor, cuando nace de la gratitud, cuando tiene como destino el cuidado de los necesitados, el sustento de una misión viva, activa y transparente. En los primeros días de la iglesia, los discípulos vendían sus bienes y los repartían entre todos, conforme a la necesidad de cada uno. Hechos 2:45. Pero hoy muchos entregan ofrendas que solo enriquecen la cima de la pirámide. ¿Dónde está la compartición? ¿Dónde está el cuidado de los pobres, los enfermos, los marginados? Hay ministerios con millones en caja, mientras niños de la propia comunidad mueren sin atención. ¿Es ese el cuerpo de Cristo? ¿O se ha convertido en un imperio empresarial con fachada espiritual? Y todavía hay quienes dicen, pero si está funcionando, es porque Dios lo está aprobando. Un razonamiento peligroso. Lo mismo podría decirse de cualquier otro imperio humano. Pero en Mateo 7:22-23, Jesús advierte, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Dios no se impresiona con números, ni con estructuras, ni con recaudaciones. Lo que le importa es la justicia, la misericordia y la humildad. No sirve de nada levantar grandes iglesias si dentro de ellas el evangelio fue cambiado por un sistema de cobro. No sirve de nada tener multitudes si la esencia fue olvidada. Quizás sea hora de reevaluar lo que hemos llamado culto, porque si un culto sirve más para recaudar que para transformar, necesita ser repensado. Si la predicación termina con recibos y no con lágrimas de arrepentimiento, algo está mal. Si el altar se convirtió en pedestal para el cobro y no en lugar de servicio, perdimos el rumbo. En lugar de invitar a los cansados y cargados, hay líderes sobrecargando a los cansados. En lugar de curar, están cobrando por la oración. En lugar de dar de gracia lo que recibieron, están vendiendo bendiciones. Pero el Espíritu de Dios no está a la venta. La gracia no tiene código de barras. El reino de Dios no opera por transferencia bancaria. Quien defiende el cobro religioso suele usar el Antiguo Testamento como base. Citan los diezmos de Abraham, las leyes de Moisés, las instrucciones levíticas, pero olvidan que todo esto era parte de un sistema sacerdotal que fue terminado con la muerte y resurrección de Cristo. El velo se rasgó. El sacrificio fue hecho de una vez por todas. Y como afirma Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha declarado obsoleto el primero. Si vivimos bajo el nuevo pacto, regido por la gracia, ¿por qué mantener prácticas antiguas como exigencia? Lo que era sombra se cumplió en la luz. Y ahora el verdadero sacrificio es espiritual. Es vivir una vida entregada, íntegra, sensible al prójimo, dispuesta a amar sin interés. Hay quienes dicen, pero si no hay diezmo, ¿cómo mantendremos la iglesia? La respuesta es simple, con voluntariedad, transparencia y amor. Si la obra es de Dios, Él mismo toca corazones. Él mismo levanta mantenedores sinceros. Él mismo envía recursos, como hizo con Elías junto al arroyo, o con el maná en el desierto. Lo que no podemos hacer es construir la obra de Dios con los métodos del mundo. Cobrar por la fe es macular el evangelio. Institucionalizar la bendición es mercadear el espíritu. Si una iglesia necesita oprimir para sostenerse, quizás hace mucho tiempo que dejó de ser iglesia, porque el reino de Dios se mueve por fe,
no por coacción, por amor, no por miedo. La injusticia de líderes que se colocan entre Dios y el pueblo, como si fueran mediadores, es tan antigua como el propio error humano. Pero la Biblia es clara. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Ningún pastor es dueño de oveja, ningún sacerdote tiene patente sobre la gracia, ningún apóstol puede monopolizar la fe. Todos son siervos, todos son hermanos, todos deben señalar a Cristo, no a sus propias carteras. Cuando alguien se coloca como puerta entre el cielo y la tierra, pero cobra peaje para cruzarla, ya no es un siervo, es un comerciante, es un manipulador. Y Dios, el verdadero Señor, no comparte su gloria con nadie. Es tiempo de despertar, tiempo de quitar el velo de la tradición ciega y mirar de nuevo las Escrituras con ojos limpios. La fe es un camino de libertad, no de opresión. El Evangelio no es sobre cuánto das, sino sobre cuánto amas. No es sobre lo que depositas en el altar, sino sobre lo que llevas en el corazón. Como dijo Jesús en Juan 4:23-24, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto no exige tarjeta de crédito, exige verdad, exige entrega real, exige integridad. Que nadie más sea engañado por discursos bien ensayados, que nadie más se sienta obligado a pagar para ser amado por Dios. Él ya nos amó de gracia cuando aún éramos pecadores. Y si hasta aquí este mensaje te confrontó, quizás sea porque resuena con lo que ya sentías en silencio. Tal vez, en el fondo, tu alma ya estaba incómoda con aquello que llaman fe, pero que más parece comercio. Pero ahora sabes, Dios no creó el dinero. Dios te creó a ti y a su imagen te hizo libre. Libre para amar sin pagar, para creer sin comprar, para donar, sí, pero por amor, no por obligación. La religión no es profesión. La fe no es una empresa. Y el reino de Dios no se sostiene con marketing, sino con compasión. Que cada uno se examine a sí mismo. Que cada líder se arrepienta si es necesario. Porque aún hay tiempo de limpiar el altar y devolverlo a su verdadero dueño. Y bien, quiero saber tu opinión. ¿Sueles dar el diezmo? ¿Alguna vez te has preguntado qué dice realmente la Biblia al respecto? ¿Qué crees que es correcto cuando hablamos de diezmos y ofrendas? Deja tu comentario aquí abajo. Tu voz es muy importante para nosotros. Aprovecha para suscribirte al canal, darle like y compartir este video con alguien que también quiera reflexionar sobre este tema tan importante. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo de Virtud en Verso. Ahora, al final del video, te dejaré 2 sugerencias para que sigas explorando el canal. Quédate con Dios y hasta el próximo video.